Estimadas amigas y amigos, un agrado de estar con ustedes. Les doy un abrazo y vamos adelante con este tema que dice relación: ¿por qué en Chile hoy es prácticamente imposible encontrar una pareja estable? El año 1989, una dama publicó una carta en el diario El Mercurio diciendo: ¿qué se hicieron los hombres de 25 a 35 años? Ella dijo que tenía un título profesional. Y fue una avalancha de cartas las que llegó al Mercurio. Entonces formó una organización que funcionaba en la sede de un sindicato en la calle Lira. Y nosotros nos enteramos de esto porque fuimos un sábado a buscar en la noche a Ana Cartes, que era una amiga de todos nosotros, y ahí nos dijeron en su casa que estaba acá, en ese lugar. Entonces nos trasladamos a ese lugar. Y el que presidía todo era un ex compañero mío del colegio que era dentista. Y entonces me trató de presentar el asunto como que era un tema de gente que le gustaba divertirse pero sin compromiso. Pamplina. Era derechamente para encontrar pareja. Porque no podían encontrar por los medios normales o los medios comunes. Había que hacer esto, digamos, mediante una organización artificial. Y lo más ridículo, porque para nosotros todo eso fue impresionante y ridículo, cuando llegaba un hombre o una mujer atractivos, inmediatamente encontraba pareja y se llevaba a esa pareja y no volvía más. Entonces los que mantenían funcionando esta organización eran los que no tenían interés para nadie. Por supuesto que esto terminó fracasando. En ese periodo, año 90, decidimos ir a la búsqueda del tiempo perdido, dado que por el toque de queda y el estado de sitio no había posibilidad de hacer fiestas, y empezamos a hacer fiestas todos los sábados en mi casa. Y empezaron a llegar una cantidad impresionante de chicas que se habían criado y formado en la década del año 80 al 90. Tenían 18 años aproximadamente, el año 90, y venían todas destruidas, porque los padres habían estado cesantes, porque habían trabajado en el PEM o en el POG por 5.000 pesos y sin pago de cotizaciones, porque en la casa era como un gallinero en que todos se picoteaban, y la vida entera era amarga. Entonces ellas se desquitaban contra los hombres haciendo cosas desagradables, ofensivas, o por ejemplo a un primo mío le pasó que estaba bailando con una chica y en un momento cierra los ojos, abre los ojos y estaba bailando solo. La tipa lo había dejado botado y se había ido para otra parte de la casa, y así. Entonces agreguemos que en esa época comenzaron a llegar las demandas de divorcio a mi oficina, cuando se dictó la ley de divorcio, y yo no pensé que eran tantas, de familiares, de amigos, de conocidos, todas las parejas en crisis. Y eso está relacionado con lo que dijo una doctora que cité en el video anterior, que la tasa de natalidad de Chile ha caído a 1.2 por mujer, 1.2 hijos. Entonces, aquí tenemos el paquete completo. Tenemos los sueldos miserables, el exceso de trabajo, porque las horas extraordinarias no se las pagan a nadie y los hacen trabajar igual. Luego está la falta de descanso, el hecho que llega a la casa 2 personas que en el fondo ya no tienen energía, no tienen ánimo, ni siquiera para tener relaciones en muchos casos. Entonces, ¿cómo van a tener hijos? Y todo esto que comenzó, como le digo, en la década del 80, se aceleró en el 90, se ha ido acelerando cada vez más. Y hoy por hoy es casi imposible encontrar una pareja estable para personas que consideran que podrían perfectamente, digamos, entregar valores o entregar cosas interesantes a su pareja. Entonces, estimados amigos, les quiero explicar que, dada la publicación de la tercera edición de mi libro, que les hago
nuevamente un llamado a que me escriban al mail que les voy a mostrar más adelante, que cito un pololeo que tuvo Emilio Echaurren con Belén Ribano, que era una mujer extraordinaria porque había sido primera bailarina del ballet de Puerto Rico y estaba acá en Chile a cargo del Instituto Arica, pero después terminó haciendo clases de danza en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y ahí, al escuchar ustedes cómo se relacionaba una pareja en ese tiempo, van a ver toda la diferencia. Por ejemplo, usted lo primero que tiene que preocuparse es del interior de su pareja. Tiene que percibir cuáles son sus cualidades, cuáles son sus conocimientos, si ha aprendido cosas interesantes o no interesantes en el trabajo, si ha avanzado en algún libro que está leyendo. Pero en Chile hoy todo es con un bozal. Las parejas no hablan, y si hablan es para atacarse. Entonces me despido de usted y vuelvo al final del video. El Instituto Arica sesionaba en la Disco Clímax, ubicada en la Plaza Echaurren, bajo la dirección de Belén Ribano, la maestra puertorriqueña que Óscar Ichazo, el fundador de este instituto, puso a cargo de la sección chilena. Se trataba de una mujer de unos 40 años que había sido primera bailarina de ballet en su país. Medía más de 1,75 m y se mantenía en perfecto estado físico. Tenía el pelo negro rizado, el cutis muy blanco y se movía como una gacela al caminar. Su rostro permanecía sonriente y lucía siempre serena y alegre. Se decía que alcanzaba la iluminación en sus meditaciones. Vestía habitualmente ajustados pantalones de vestir, camisetas cortas y mocasines, también tenidas formales y tacones altos, que la hacían lucir bellísima. Su voz era grave y arenosa, se abría fácilmente al interlocutor y movía las manos con gracia y elegancia. Su encanto, carisma, el desarrollo de su lenguaje, su indudable condición de mujer de mundo y su belleza deslumbrante la convertían en una figura inolvidable. Belén se trasladó de Puerto Rico a New York en busca de un mejor destino profesional, donde se encontró con un excompañero de baile que pertenecía al Instituto Esalen de California y había participado en seminarios de Aldous Huxley y otros intelectuales. Él la convenció de viajar a Baby Sur y en una sola estadía hicieron los 4 cursos de desarrollo personal. Este aprendizaje fue determinante para ella. Aprendió que las emociones auténticas son el orgasmo, la risa, la agresión y el llanto. Al mismo tiempo, quedó de manifiesto en los estudios sobre su personalidad su erotismo complejo. El director del instituto le ofreció integrarse al grupo de especialistas que se preparaba para viajar a Arica y por este motivo llegó a esta ciudad junto con los profesores de Esalen y se perfeccionó en las rutinas de yoga y de meditación trascendental. En la parte final del encuentro realizó un retiro en pleno desierto, con régimen de aislamiento total. Ichazo le encomendó entonces la dirección de la naciente sección del instituto en Santiago de Chile y fue así como Belén pasó, en corto tiempo, de Puerto Rico a New York, del ballet al Enneagrama, de California a Chile, y llegó a vivir a la casa de Montserrat en la calle Almirante Hurtado. Aquel mediodía Belén tomó asiento en una mesa puesta sobre la vereda en un restaurante vegetariano de la calle Toesca. En ese instante vio que Emilio venía caminando hacia donde ella estaba. «Hola, Emilio». «Ah, hola», respondió el chico. «Tú eres Belén, ¿verdad?», agregó recordando su semblante. «Sí, soy la directora del Instituto Arica». Al observar su porte y estilo eriático, esbelta, alta, el cuerpo atlético y la cintura minúscula, le pareció haberse encontrado con una diosa que descendió del Olimpo para participar en el trivial mundo de los hombres. «¿Estás apurado?». «No». «Te invito a almorzar conmigo», expresó indicándole una silla. «Hace tiempo que quería conocerte», añadió sin pudor. Emilio tomó asiento frente a ella y pidieron los almuerzos. Belén le confesó que desde que llegó al sector oyó hablar de él. A medida que se desarrollaba el diálogo,
Emilio notó que Belén poseía cualidades personales que la distinguían de cualquier mujer que hubiera conocido. Pronunciaba las palabras con gracia y una dicción que agradaba especialmente su oído. La férrea estructura de su cuerpo la hacía lucir fuerte, lo que contrastaba con su trato gentil y la delicadeza con que hablaba, aspectos que atribuyó al desarrollo de un trabajo interior en el que primaba el aprendizaje de la compasión y la autenticidad. Su luz o resplandor resultaba evidente del momento en que sus frases, llenas de un pensamiento propio y original, le ofrecían la imagen de alguien que transmite amor por la vida y los seres humanos, una espiritualidad manifiesta y la sensibilidad de una artista consumada. Durante la conversación Belén le habló de ballet, le recitó poemas y cantó temas de rock en inglés. Le informó que era amiga de varios novelistas y rockstar famosos de Estados Unidos. La amplitud de su visión de mundo y su dominio del lenguaje denotaban algo que Emilio jamás había observado en otra fémina y le asombró su capacidad para el pensamiento abstracto, pues al hablar no se hacía figurar como el personaje central de la narración, lo que le resultó particularmente atractivo. Llevaban una hora charlando y parecían querer resolver, de una vez y para siempre, los misterios centrales de la existencia humana, el origen del universo y del hombre, si hay vida después de la muerte, la existencia de Dios y el sentido o sinsentido de la vida humana. Después que Belén pagó la cuenta pasearon por el parque Cedar Higgins. Parecía que se hubieran conocido toda la vida, dado el teatro íntimo que montaron entre ellos. Emilio, dijo, fui contratada por la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile para impartir clases de danza, por lo que renuncié al Instituto Arica y me cambié de la casa de Montserrat a un departamento que arrendé en la calle General García. Me alegro, dijo Emilio, que dejaras ese instituto. Es un grupo de charlatanes que no saben sino decir No sabes lo importante que ha sido para mí esta conversación, expresó Belén. Eres tal y como me había imaginado que eras, le tomó las manos y lo miró con un agradecimiento que conmovió al joven. Para mí, expresó Emilio, ha sido extraordinario conversar con la primera rockstar que conozco personalmente y recorrió a Belén con su mirada de arriba a abajo. Prosiguió, escucharte hablar, oír tus experiencias de vida fue algo increíble para mí. No te estás declarando, ¿verdad? Preguntó ella con picardía. No, no por ahora, replicó el chico. ¿Cómo que por ahora? Son bromas, nada más, Belén. Durante el transcurso de este precursor encuentro mágico, lleno de señales sutiles e inesperadas, ambos penetraron al interior del corazón del otro y descubrieron el inmenso abanico de aspiraciones similares que se agitaban en ellos, lo que los llenó de alegría por el placer que les producía quererse mediante la seducción por la palabra, sentimiento que se agrupó en torno a ellos y quedó en su recuerdo bajo la tutela de la simpatía mutua que surgió al alero de la multiplicidad de temas que trataron, su rapidez de pensamiento, la finura de sus sentimientos y su sofisticado lenguaje como, también, por la ternura mutua que se prodigaron. Por esta razón, resultó natural que experimentaran un cariño envuelto en el romanticismo que los condujo a las puertas del amor, surgido al abrigo de la bendición que les significó conocerse. Después de impartir la clase de danza en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, Belén realizó su ensayo diario de baile. Se alzaba con destreza y caía con liviandad en la pista de aquella gran sala con espejos en los muros. La limpieza de las cabriolas y la agudeza de sus figuras eran notables, especialmente cuando realizaba varios espirales seguidos. Su elevada estatura, pensó Emilio mientras la observaba, su cuerpo grácil lleno de músculos vibrantes, que se mueven armoniosa y coordinadamente, su rostro melancólico de niña-mujer, serio, profundo, amable, accesible, su cabello corto que luce las primeras canas y su mirada noble le confieren un aire de diva que nadie más posee en Chile. Entonces se preguntó, ¿cómo hará el amor Belén? En ese tiempo Belén halló una frase del filósofo italiano Franco Volpi, que le encantó: los grandes pensadores siempre han tenido relaciones problemáticas con las mujeres. La razón es que el gran pensador y la mujer están en competencia. Él lucha con argumentos, teoremas y silogismos para conquistar el sentido del mundo. Sin embargo, tarde o temprano se da cuenta de que basta un bello cuerpo desnudo de mujer para resolver todos los misterios del universo. Este texto la hizo comprender que su cuerpo poseía la clave del mundo, pues ¿quién, sino ella, era dueña de tal traza de belleza desnuda? Ahora entendía por qué había sido tan promiscua. ¿No es el erotismo el espacio en que una mujer como yo alcanza los grados más altos del conocimiento y se los da a conocer a otros?
¿No son la belleza y el amor el premio supremo que nos reserva la vida? He tenido muchas parejas en mi vida, manifestó Belén cuando bebían un café en una cafetería de la Plaza Brasil. ¿Comprendes ahora cuán intensa ha sido mi vida sexual? Vestía un buzo azul con franjas blancas en los brazos y las piernas y cada persona que ingresaba al local se detenía a contemplarla, preguntándose, ¿de dónde salió esta mujer tan bella? Después que se sentaron en un banco de la Plaza Brasil, Emilio la miraba con los ojos bien abiertos y a ella le parecía ver en ellos una intensidad deslumbrante. Nunca había conocido a alguien con esa forma tan expresiva de mirar. «Lindo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida», exclamó de pronto Belén. Le tomó la cara con las manos y lo besó con la boca abierta. El chico le respondió el beso y enlazaron sus lenguas. Después, ella apoyó su cabeza en el hombro del joven y permanecieron varios minutos en silencio sintiendo el latir de sus corazones. «¿Sabes? Conocerte justificó totalmente mi arribo a este país». «¿Cuántas veces te has enamorado, Belén?», deseó saber Emilio. «Enamorada nunca lo he estado. Sí, embelesada muchas veces». «Te quiero contar algo», prosiguió. «Un amigo mío de New York que es director de cine me ofreció actuar en su próxima película. ¿Te irías conmigo a New York? No quiero dejar de verte, Emilio». Ella apoyó su cabeza en el pecho del chico, que debió hacer esfuerzos para sostener en sus brazos aquel alto cuerpo musculoso. Mientras la tenía junto a su corazón sintió que unas lágrimas se deslizaron por sus manos. Belén lloraba en silencio dando rienda suelta a su temor de perder a Emilio. «¿Sabes lo que pienso de ti, Emilio?», dijo Belén incorporándose, «que tarde o temprano vas a escribir, porque eres un novelista de raza. Esa es tu esencia. Por eso contemplas el mundo como si fuera la trama de una gran novela que vas escribiendo día a día en tu mente y cuando la pongas por escrito no cabrá ni en 1000 páginas». En relación al capítulo de la novela que estamos escuchando, que es un capítulo que está traspasado de erotismo, quiero decirles algunas palabras respecto del erotismo. El erotismo es la actividad sexual del hombre y difiere de la actividad sexual del animal porque está regida por el instinto, pero también con el anhelo de felicidad. Por este motivo, tenemos el caso que en el erotismo está en juego la búsqueda del amor, de la belleza y de la felicidad. Y el erotismo es siempre nuevo, de generación en generación, aun cuando los actos puedan ser los mismos. Lo más notable es que genera mayor éxtasis sexual lo prohibido que lo permitido. Y en ese sentido se revela claramente el carácter revolucionario que tiene el erotismo. Revolucionario en el sentido que está cambiando siempre la forma de hacer el amor. La prohibición aparece como algo misterioso que atrae, y en esta noción está entremezclado el misterio. ¿Qué es lo que va a haber más allá cuando se rompa tal prohibición o se cometa tal transgresión dentro del erotismo? Todo esto que me estoy refiriendo es dentro del erotismo heterosexual, el cual expresa la prohibición que, como les digo, incrementa el placer. La esencia del erotismo se da en una asociación, por lo tanto, del placer con lo prohibido. Esta prohibición puede ser una posición sexual, puede ser unas palabras dichas al oído, puede ser un suspiro, pueden ser quejidos, pueden tener distintas formas, pero en algún momento del acto sexual encienden más a una o a las dos integrantes de la relación por la sensación de que están yendo más allá de lo habitual. La prohibición, por lo tanto, necesita una revelación
es una revelación de placer. Y nunca surge el placer sin que sin que lo prohibido no exista. En la esfera humana, la actividad sexual no tiene nada que ver con la simplicidad de la actividad sexual animal, por lo tanto, porque es esencialmente transgresión. Es, en el fondo, un retorno a la libertad primera. Tratando de precisar este concepto, podemos hablar de lo inesperado, lo insólito o lo excepcional, lo que George Bataille denomina la primera ley de lo erótico. Y la segunda ley de lo erótico es la asimetría. ¿Por qué? Porque la vida misma, para surgir, en el caso de la creación de la célula viva, supone la existencia de grandes moléculas proteicas cuya estructura presenta un alto grado de asimetría, sin lo cual no se podrían reproducir las células. Y esta organización de la materia es la que da origen a la vida, al progreso, pero parte de un cierto desequilibrio inicial. Y ese desequilibrio inicial es lo que en el campo del erotismo humano se llama la transgresión de la prohibición mediante el acto sexual. Continuamos. Belén había llegado a la conclusión que Emilio poseía cualidades excepcionales, de carácter intelectual, moral y humano. Sin embargo, le llamaba la atención que solo ella parecía percibirlo tal como era. Por eso un día se preguntó, ¿cómo es que Emilio pasa inadvertido para la gente de este país? Cuando se lo comentó a él, éste le respondió, es que tú no conoces a la gente de este país. La historia de los gestos de piedad y humanidad del chico no cabrían sino en un libro de varios tomos, según Belén. Empero, el amor que experimentaba por él no se alimentaba solo de aspectos espirituales, pues su juventud y belleza de efebo griego provocaban en ella una soberbia respuesta hormonal que la inducían a practicar con él designios sexuales inconfesables y por ello vivía excitada y su cuerpo deseaba al chico las 24 horas del día. Anhelaba bailarle en ropa interior, desvestirse en forma artística ante él y exhibirle su belleza de diosa desnuda, como solo ella sabía hacerlo, para recibir en respuesta las caricias de sus manos y los besos de sus labios. Belén se imaginaba dirigiendo los actos sexuales que harían, a fin de que pudieran arrojar la piedra sexual cada vez más lejos. Como la diferencia de 20 años que existía entre ellos y la esotérica historia de Belén podían crearle problemas con su familia, optaron por mantener su relación en secreto. Incluso se imaginaba lo que dirían si supieran de su romance. Emilio anda con una caribeña comunista, que además es una vieja. A menudo se preguntaba, ¿qué otro hombre en Santiago podría aspirar a percibir los aromas secretos de Belén? Ella había venido del hemisferio norte para salvarlo. A primera hora de la mañana, Belén y Emilio dejaron atrás el refugio y comenzaron el ascenso del volcán San José, en el Cajón del Maipo. La noche anterior alojaron en el refugio del Club Alemán Andino. Nada podía ser más emocionante para Belén que la libertad de las cumbres. Recordó la frase de San Agustín, en la soledad de las montañas se revela el alma con mayor presencia. Durante su permanencia en Chile había ascendido diversos cerros cercanos a Santiago, en compañía de algún conocido. Ahora invitó a Emilio a participar en esta experiencia. Un par de horas más tarde, el aire enrarecido y la disminución del oxígeno los hizo sentirse embriagados y la última palabra escuchada al otro les parecía, de pronto, haberla imaginado. A mediodía se detuvieron y descolgaron las mochilas de sus espaldas, pero bastó que Belén le arrojara a Emilio una bola de nieve para que el juego estallara entre ellos. Rodaban abrazados sobre la nieve o uno inmovilizaba al otro sentado sobre él. En medio de esta lucha reían y bromeaban sin cesar, gozando de la inmensidad del espacio abierto, mientras contemplaban las gigantescas moles azules y blancas que los rodeaban por los 4 puntos cardinales. Era un mundo nuevo para el joven, de una belleza paralizante, y la grandeza de todo aquello lo elevó a un estado espiritual superior. Belén se sacó la parca y el yan quedando solo con camiseta y unas bragas negras.
El joven la imitó y quedó en camiseta y ropa interior blanca. Belén se tendió de espaldas encima de una lona que puso sobre la nieve, Emilio se acostó y sobre ella, la penetró y la bella experimentó un orgasmo instantáneo. Cuando entraste en mí, supe que eras tú a quien yo había esperado toda la vida, le confesó Belén posteriormente. Al atardecer llegaron al refugio, cenaron y fueron a su habitación. En ella, Belén se exhibió en ropa interior ante él con el afán de excitarlo, pero también porque ella se excitaba al exhibirle sus formas. La primera intención de Emilio fue quitarle la prenda, pero Belén lo contuvo. Luego, ella realizó una danza erótica ante él y, después, se puso en cuatro sobre la cama. El chico le sacó las bragas y se emocionó al contemplar aquel glorioso trasero formados por dos alzadas colinas blancas. Enseguida, la tomó por su rosa ardiente y su ariete entraba y salía con la fuerza de un pistón. Estas horadaciones continuas llenaron a Belén de una felicidad incontenible. Los orgasmos sucesivos que experimentaron les trajeron la calma y pronto se durmieron abrazados. ¿Deseaste alguna vez tener un hijo?, le preguntó Emilio cuando despertaron con la luz del alba. Muchas veces, respondió Belén, pero nunca me sentí segura para tenerlo. ¿Sientes esa inseguridad conmigo?, consultó Emilio. Contigo, no, porque yo te amo, contestó Belén y se fundieron en un abrazo, mientras se besaban profusamente en la boca. A continuación, volvieron a hacer el amor. ¿Sabes que siempre me he sentido sometido a obligaciones que me exceden?, explicó Emilio cuando estaban en la cama en el departamento de Belén. Entiendo lo que me dices, expresó ella. No solo cargas con tus propias obligaciones, sino que además tuviste que cuidar a tus parientes, pues de un modo u otro todos descansan en ti, incluidos tus ancestros muertos, que esperan que salves a tu estirpe de la extinción y que proyectes su historia con tu descendencia, a fin de que sus valores perduren y continúen vigentes. Guardó silencio y agregó: ninguna persona, menos un chico, puede cargar con tamañas responsabilidades. ¿Qué puedo hacer, Belén? La única forma de liberarte de este peso es yéndote para el extranjero. Si te quedas acá jamás serás libre. Todo esto constituye un abuso inaceptable en tu contra. Por eso, Emilio, amor mío, te lo ruego, te lo suplico, vámonos a New York. Si te quedas en Chile nunca serás feliz. Además tus conocidos jamás aceptará nuestra relación. La vida nos ha dado esta oportunidad, si no la tomamos, no volveremos a vernos. ¿Te das cuenta de ello? Tenemos que irnos de este país, que jamás volverá a ser el que conociste. Emilio guardó silencio. Su petición lo había angustiado enormemente. El chico caviló noche y día respecto de la propuesta de Belén, sumaba y restaba los pro y los contra, y pasó noches en vela pensando en ello. Pero hubo un momento en que comprendió que no sería capaz de dejar Chile, su país natal y donde estaban sepultados sus antepasados. En otras palabras, se convenció de que no podía abandonar de una vez y para siempre Chile para irse a vivir a Estados Unidos, pues su familia financió la independencia de Chile y en el siglo XIX lo convirtió en el primer país de Hispanoamérica, debido a lo cual se consideraba chileno hasta la médula de los huesos, es decir, hasta la muerte. A fin de no causarle en un sufrimiento innecesario a Belén simuló ceder, fingió haberse dejado convencer por ella y le dijo que viajaría a Estados Unidos cuando concluyera el semestre en curso, a fin de suspender sus estudios de derecho en la forma de vida, y después que encontrara a una persona que administrara sus propiedades, heredades de sus abuelos, por lo que Belén quedó convencida de que el chico se iría a New York y que vivirían juntos en la Gran Manzana, haciendo realidad una nueva vida para ambos, con la que tanto ella había soñado. Por esta razón, cuando se separaron en el aeropuerto Belén lucía feliz y se marchó a Estados Unidos sin sospechar que era la última que vería a Emilio. Al llegar a su casa, Emilio se puso de rodillas y lloró como no lo había hecho desde niño. Se había quedado sin familia y sin amigos, después de que se disolvió el grupo de la Plaza Echaurren. Y con las partidas al extranjero de Susana Espósito, Yamilet Cid, Eliana Vicuña y ahora Belén Ribano, en este orden, ya eran 4 las mujeres a las que él había renunciado por cuestiones de linaje e imagen social, por lo que ahora no tenía a nadie en el mundo. Estimadas amigas y amigos, después de
haberles mostrado el capítulo de mi novela relacionado al noviazgo, pololeo, de Emilio Echaurren con Belén Ribano. Voy a cerrar el tema informándole algunas cosas de carácter personal, porque uno tiene que hablar, pero con el ejemplo. Después de las 5 chicas que yo presento en la novela, que fue el periodo más feliz de mi vida, los 5 pololeos o relaciones sentimentales que tuve con ellas, eso se destruyó completamente, como dije anteriormente, a partir del año 1990, y ahora ya la cosa no tiene nombre. Fíjese que en el periodo del año 90 hasta hace poco, yo tuve un total de 8 relaciones sentimentales propiamente tales, no de aventuras, estoy hablando de relaciones sentimentales, y que algunas duraron varios años. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue, en primer lugar, que a 5 de ellas yo le percibí que tenían depresión. Entonces, yo que nunca he asistido a un psiquiatra, visité, acompañando a alguna de ellas, y conocí a los principales psiquiatras de Chile, y se los voy a nombrar. Conocí a Gustavo Vila, que tenía prácticamente una clínica más grande que la clínica alemana de carácter psiquiátrico. Conocí a Luis Alfonso Muñoz Pilichi, que fue director del hospital psiquiátrico. Conocí al doctor Sergio Peñilillo, que ha sido el que más ha escrito libros de divulgación sobre la psiquiatría. Conocí a Luis Risco, director de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, ubicada en la avenida La Paz, y al doctor Jorge Barros Beck. ¿Qué es lo que pasó? Yo podría haberme hecho un lado con el tema de la salud mental de estas chicas, pero como me interesaban y tenía una relación con ellas, por eso las llevé al médico. Y tuve que gastar un dineral en las consultas de los psiquiatras, en los exámenes de los psiquiatras, en los remedios que recetaba el psiquiatra, en la consulta del psiquiatra, y en ningún caso hubo resultados. Y con las otras chicas, de las 8 que no las llevé al psiquiatra, también tenían serios problemas que provenían todos del hogar. Y un día me dediqué a meditar cuál era la causa común de por qué personas tan distintas, de profesiones diferentes, de actividades distintas, y ojo, estoy hablando de mujeres hermosas e inteligentes, ¿por qué tenían todo ese dolor de vivir con dolor, o de vivir con sufrimiento, o de no disfrutar de la vida? Llegué a la conclusión un día cuál era la causa común, y la causa común era, fíjese, los padres. Los padres de cada uno de ellas habían sido una nulidad como padres. No estoy diciendo una nulidad como ser humano, estoy diciendo nulidad como padres. Y ese daño fue tan grande que las marcó para siempre. Incluso una de ellas trató de suicidarse en mi propia oficina. Entonces yo me di cuenta que iba a pasar el tiempo, iban a pasar los años, y yo no podía consolidar nada, excepto que yo también quisiera perder lo poco y nada de paz que me quedaba a mí en la vida. O sea, si yo me hubiera puesto a tener hijos con ella y con el problema que tenía, me habrían caído todas las demandas encima, me habrían sacado prácticamente todo mi dinero, me habrían embargado propiedades, ellas habrían buscado a otro fulano, y yo no habría podido ni siquiera ver los hijos con todas las artimañas que existen para no mostrar los hijos. Incluso algunas inventan hasta certificados de licencias médicas. Pero yo no las culpo a ellas, lo culpo a la sociedad chilena, que se pudrió. La sociedad chilena sufre de miseria espiritual, miseria moral y miseria humana.
Y ahí están las pruebas. Entonces, un amigo mío, que también lo cité, pero voy a volver a citarle, me dijo, encontrar una pareja estable hoy en Chile es un hallazgo. Y hace poco estuve con él sirviéndome algo y llegué absolutamente a la conclusión y le recordé lo que él me había dicho. Es un verdadero hallazgo encontrar alguna pareja que se preocupe de usted. Por ejemplo, durante el periodo que yo escribía este libro, creo que tuve en esos 10 años, pongámosle 3 parejas de estas 8. Ninguna, escúchese bien, ninguna, al verme escribir, me dijo, envíame algunas páginas por mail para leerlo, o cuál es el tema que estás tratando ahora, o cuál es tu posición, por ejemplo, frente a lo que es la vida, o cuál es la imagen que tienes tú del gobierno Allende o del gobierno Pinochet, todo lo que tiene el libro. Todo eso, señores y señoras, no se mencionó jamás, ni se mencionaría jamás. ¿Por qué? Porque la reducción que le produce a una mujer que el padre sea una nulidad como padre, genera una serie de elementos que prácticamente destruyen a la persona. Y esto mismo pasa al revés. Cuando el hombre ha tenido problemas graves en su infancia, falta de cariño de los padres, que nunca haya recibido un abrazo, que nunca le hayan pasado la mano por la cabeza ni nada, eso va finalmente a repercutir en su relación de pareja. Entonces, les hago un llamado a comprar un ejemplar de mi libro, vale solamente 20.000 pesos, a pesar de que ahora son 2 tomos, y ahí ustedes podrán encontrar muchas verdades y muchas cosas que ustedes ni siquiera se imaginan que ocurrían en Chile en forma favorable hace 35, 40 o 50 años atrás. Estimadas amigas, un gran agrado de haber estado con ustedes. ¡Viva Chile! ¡Viva la patria histórica! ¡Y viva la nación chilena!